El tema que hemos empezado la clase anterior tiene que ver con comunicación y sincronización de procesos. Hemos tratado de destacar la parte que nos presenta la concurrencia. Hemos visto que se puede generar concurrencia a nivel de hardware con equipos PCs o con clusters, y también se puede generar la concurrencia a nivel de software con procesos livianos como los hilos frente a los procesos pesados, la multiprogramación de un procesador o, de manera general, la aplicación paralela. Nosotros estamos en la multiprogramación y los procesos ligeros, lo que tenemos que trabajar. Luego hemos visto que existen condiciones de competencia. Los procesos pueden ser sincronizados, se pueden sincronizar o se pueden comunicar. Si son procesos sincronizados, significa que se tiene que crear algún tipo de orden entre los procesos para que uno participe o para que uno pueda ejecutarse o no. Y cuando hay comunicación de procesos, necesariamente un proceso que dependa de otro tiene que esperar que el primer proceso termine su ejecución. Hemos visto un ejemplo con números primos y cómo una variable global llamada números primos se actualizaba cuando teníamos números primos es igual a números primos más 1. Un código de alto nivel que en la práctica a nivel de computación se traduce en un código de bajo nivel. Esta línea se podría reflejar en estas otras tres de código assembler que permitiría cargar números primos, sumarle 1 y almacenar números primos el valor. Si hacemos correr esta función primos y mandamos del 1 al 5000 y otra del 5001 al 10000, obviamente no tendríamos adecuadamente el valor de cuántos números primos hay entre 1 y 10000. Sencillamente por la razón de que si se procesan como dos hilos, existe un quantum y un cambio de contexto, si estamos trabajando con round robin. Entonces, por ejemplo, el hilo 1 cargaría números primos, sumaría 1 y hubiese un cambio de contexto. El hilo 2 entra en operación, carga números primos, que en la práctica sería 0, otra vez, le sumaría 1 y almacenaría. Números primos tendría el valor de 1. Un cambio de contexto, y aquí números primos otra vez guarda el valor de 1. Entonces, se esperaría que sea 2, pero en la práctica el valor de números primos queda en 1. Hemos visto otro ejemplo con sumas sucesivas para que veamos o entendamos esta competencia que existe entre los procesos, y esta competencia nos da una concurrencia y no una secuencialidad. Otro elemento que habíamos visto también es que existe en un código concurrente líneas que pueden corresponderse con una sección crítica. En nuestro caso, nuestra sección crítica sería la actualización de números primos es igual a números primos más 1, esta parte. Esa es nuestra sección crítica que tiene que protegerse. Entonces, existen diferentes mecanismos a nivel de lenguajes de alto nivel que nos permiten proteger a la sección crítica. Vamos a tener algún tipo de entrada a la sección crítica, ejecución de la sección crítica y alguna forma de salida de la sección crítica. Les había mostrado un simulador que nos muestra 3 procesos ejecutándose y cómo cada uno de ellos puede ejecutar de forma exclusiva la sección crítica que está en rojo, y ninguno de los otros 2 tendría que estar en la sección crítica. Los 3 pueden estar en secciones no críticas, como son la parte azul, pero solo uno en la sección crítica. Entonces, estos mecanismos nos permiten protegernos en este sentido. También había hecho una simulación aumentando los tiempos de la sección crítica y forzando de alguna manera así que estos no sincronizan, se queden esperando con una postergación indefinida, que implicaría una inanición. En este caso, fíjense que el proceso 0 y el proceso 1 han logrado sincronizarse, sin embargo el proceso 2 no. Y estaría generándose una postergación indefinida, lo que a la larga sería inanición para el proceso 2. Estos elementos los hemos distinguido en 3 condiciones que se tienen que cumplir para cualquier mecanismo que intente proteger una sección crítica. La exclusión mutua, solo uno puede ejecutar la sección crítica, tiene que existir ausencia de postergación, y también tiene que haber ausencia de inanición.
Entonces, con la variación que he hecho en el ejemplo, se han dado cuenta que no, que el proceso 2 estaba con una postergación innecesaria y que probablemente hubiese tenido inanición. Ese es un resumen breve de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Alguna consulta sobre esa parte? Se han ideado diversas maneras de crear estos mecanismos que cumplan estas tres condiciones. Una, se trabaja a nivel de hardware. Significaría inhabilitar interrupciones. Si yo inhabilito interrupciones, tengo un gran riesgo. ¿Cuál sería el riesgo mayor si se inhabilitarían las interrupciones a nivel de hardware? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Si, por ejemplo, hay un proceso que tiene un ciclo infinito, no habría forma de evitar que el procesador se quede de por vida con este proceso, porque las interrupciones no van a ser selectivas, o se inhabilita todo o se habilita todo. Entonces no parece ser adecuado la solución de inhabilitación de interrupciones. Hay un segundo intento que tiene que ver con variables de bloqueo o de alguna forma turno. Si ustedes revisan el código, se van a dar cuenta que si el turno es diferente a 0, significa que la sección crítica está disponible. Entonces, para poder entrar a la sección crítica, vamos a colocar la variable turno en 1 para decir que estamos usándolo y al salir vamos a hacer que se vuelva 0. Eso estaría de alguna forma controlando un turno. Pero el problema es que ante la competencia, en tiempos muy pequeños de los procesos, probablemente un proceso ingrese a una sección crítica sin tener el turno. Se ha intentado otro tipo de solución que tiene que ver con una alternancia estricta. Aquí generamos una especie de vector, un arreglo, en la cual nos va a definir que si el proceso, sub i, tiene el valor de true, puede ingresar a la sección crítica. Y al salir se pone en false. Entonces, de los n procesos que tengamos, por ejemplo, uno va a estar en true y todos los demás van a estar en false. Tampoco ha resultado una adecuada solución de forma generalista. Existen otros tipos de soluciones como la de Peterson que de alguna forma mezclan las dos anteriores. Y aparentemente el algoritmo sí funciona. Tenemos el algoritmo y aparentemente sí funciona. No hay mucho inconveniente. Se han buscado soluciones más fuertes con ayuda del hardware. Habíamos hablado de que las interrupciones deberían estar controladas de alguna manera. ¿Cuál era el detalle por el cual, por ejemplo, había inconvenientes en una variable global o una variable compartida? El hecho de que una instrucción de una suma, por ejemplo, se dividía en 3 instrucciones a modo de lenguaje de bajo nivel. ¿Qué sucedería si yo creo una especie de macro en Assembler que me permita, dentro de la macro, deshabilitar interrupciones, cargar la variable, sumarle 1, almacenar la variable y rehabilitar interrupciones? Es decir, que todas estas instrucciones se ejecuten como algo atómico. Entonces ya no necesitaría que éstas se dividan y que haya un cambio de contexto que deje a la mitad o con un valor inconsistente la variable que estoy queriendo incrementar. Entonces, si se fijan, han existido un sinnúmero de intentos de obtener mecanismos que nos permitan proteger la sección crítica. Nosotros vamos a ver 3 específicamente, que son los que más se usan o son los que de alguna forma los sistemas operativos adoptan. El primero de nuestros mecanismos se llama semáforo y es bastante simple. Voy a mostrarles una aplicación donde voy a utilizar gráficamente semáforos. ¿Se distingue? Sí. Okay. Aquí tengo 2 procesos. Un proceso productor puede producir zapatos, puede producir pan, no importa. Está produciendo algún tipo de producto. ¿Cuáles son las limitaciones del productor? En la parte inferior hay un almacén, un buffer. Este almacén tiene una capacidad limitada. El productor va a ir colocando su producto al almacén.
Si el almacén se llena, el productor ya no puede producir más. Entonces su semáforo debería ponerse en rojo. Por otro lado tenemos el consumidor de pan, de zapatos o de cualquier producto. El consumidor tiene requisitos, iguales requisitos o requerimientos iniciales. No puede consumir nada si el almacén está vacío. Es por eso que el consumidor siempre debe empezar con semáforo en rojo. Fíjense que el almacén está vacío. Todos los recuadros amarillos implican que están vacíos. Se van a poner en magenta cuando haya un elemento dentro del almacén. Ahora, tenemos otro semáforo que corresponde al almacén. ¿Cuáles son las condiciones? Va a estar en rojo si alguno de los o productor o consumidor está ingresando. Significa que solo uno puede estar en el almacén al mismo tiempo, o productor o consumidor. Y se va a poner en verde cuando ninguno de los dos esté. Vamos a empezar con una simulación de 1 minuto, ¿está bien? Y con una probabilidad de 50% para producir y 50% para consumir. Fíjense que el productor acaba de producir un segundo elemento, el consumidor consume uno de los elementos, el consumidor consume el segundo elemento, intenta consumir el tercero y no puede. Está vacío y se pone en rojo. El productor empieza a producir, el consumidor consume. Siempre se va a poner en rojo el almacén cuando uno de los dos esté adentro y está libre cuando ninguno está. Fíjense otra vez, el consumidor ha intentado consumir y no puede. Ahora, no podemos ver que el productor se ponga en rojo, porque tiene que llenar todo un almacén. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la condición del consumidor. Se pone en rojo porque no puede consumir, ya que el almacén está vacío. Entonces, esta parte gráfica nos da una buena idea de cómo funcionan los semáforos. Aunque nosotros sabemos, si hacemos la analogía con los semáforos viales que tenemos en las calles, y que permiten que los vehículos crucen o no. También existen semáforos peatonales que nos indican si nosotros tenemos el derecho de vía o no, aunque algunos conductores no respetan a los semáforos peatonales y pueden atropellarlos. Sin embargo, el semáforo tiene su propósito. Veamos la simulación ahora si el consumo es apenas del 10% y la producción es del 90%. Intentemos hacer que se llene el almacén. Un segundo elemento, un tercer elemento. Esperemos que ese tiempo nos alcance como para poder ver la condición del productor, de que ya no pueda producir porque el almacén está lleno. Este mecanismo lo ha creado Dijkstra. Dijkstra es autor de muchos algoritmos en distintas áreas, sobre todo en la parte de grafos, optimización. Bueno, estamos un poco más de la mitad, veremos si nos permite alcanzar. Cuando esté muy cerca del final, vamos a estar muy atentos porque va a intentar producir y debería ponerse en rojo. Uno más. Ahora, si bien intenta producir otra vez, se pone en rojo. Intenta producir otra vez, se pone en rojo. Le ha salvado un consumidor y libera un espacio. Ahora el productor vuelve a llenar. Si vuelve a intentar, se pone en rojo. Entonces, fíjense cómo los semáforos están impidiendo que se realicen ciertas condiciones límites extremas y que esté controlada la concurrencia. Aquí la concurrencia está entre que el consumidor o el productor puede entrar aleatoriamente a consumir o a producir. Y la aleatoriedad se ha notado por los porcentajes o probabilidades que he puesto. ¿No? ¿Dudas? ¿Cómo se implementa los semáforos? Eso es lo más
importante y no complicado. ¿Cuál es la idea de un semáforo? Les había dicho que Dijkstra lo ha creado. El semáforo originalmente tiene dos funciones, dos mecanismos. Uno que permite controlar, bloquear, y el segundo que permite liberar. Dijkstra le ha llamado P o V, y esto viene de Prolong, la P, y Verhoeven, holandés. Verhoeven significa incrementar, y eso está bien, pero Prolong no significa decrementar, sino más bien es una combinación de dos términos que tienen que ver con intentar decrementar. Entonces, él ha creado originalmente como P y V, y luego la bibliografía y diferentes autores le han puesto weight o down en el caso de la P, o signal y up en el caso de la V. Nosotros vamos a utilizar weight o signal, aunque nuestro programa, nuestro intérprete concurrente, soporta P o V. Sin embargo, vamos a utilizar weight o signal. ¿Qué significa un weight? Que tenemos que esperar. ¿Qué implicaría? Está en rojo. ¿Qué significa un signal? Significa que está libre, está en verde. Pero ¿cómo funciona tanto el weight como el signal? Internamente podemos ver que un weight sobre la variable semáforo, sobre esa variable, lo que hace internamente es decrementarlo en 1. Y si el valor del semáforo es menor a 0, bloquea el proceso. No va a intentar más el proceso, no va a competir por ser ejecutado. Se va a ir a una cola de bloqueados, durmiendo. Signal, por su parte, sobre la variable semáforo, lo que hace es incrementar el valor del semáforo. Si el valor del semáforo es menor o igual a 0, porque seguramente se ha decrementado aquí, va a desbloquear a un proceso bloqueado y le va a permitir utilizar la operación wait. Entonces, estos dos mecanismos lo que están permitiendo es que una cola de trabajos que estén compitiendo por acceder al recurso compartido, a la sección crítica, solo puede entrar uno a la vez. Y los siguientes que intentan y que ganan la posición van a bloquearse a través del valor que tenga la variable semáforo. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo más simple. Aquí yo tengo una variable semáforo que se llama mutex, mutual exclusion, de ahí vendría el nombre. El nombre que se le puede dar es cualquier cosa, es un nombre, es una variable. En este caso es un semáforo binario. Vamos a manejar las condiciones en que inicialmente el valor del semáforo es 1. ¿Qué implica eso? ¿Está en verde o está en rojo? ¿Se ha cortado? ¿Me han dejado de escuchar? ¿Por qué nos responden? Perdón, dije, el signal era el 1. No. El weight decrementa en 1 y el signal incrementa en 1, pero el valor inicial del semáforo lo define 1. ¿Se acuerdan cuando hemos visto, ya lo he cerrado, el del productor-consumidor? El productor estaba en verde y el consumidor estaba en rojo. Entonces, 1 significa verde, 0 significa rojo, o menor a 0 si quieren. Entonces, el consumidor estaba en 0 y el productor estaba en 1. Estamos inicializando nuestra variable semáforo llamada mutex en 1. Significa que está en verde. Cualquier proceso que intente acceder a esta sección crítica lo va a poder hacer. El primero que entre. Claro que esta es más una animación que una simulación. Entonces vamos a ver que el proceso A es el primero que gana la competencia y que va a ejecutar. Los tres procesos tienen el mismo código. Hacen un wait sobre la variable mutex, ingresan a la sección crítica, al terminar hacen un signal sobre la variable mutex y luego pueden ejecutar su sección no crítica. También los tres son lo mismo, pero esta vez ha ganado el proceso A. Veamos qué ocurre. El proceso A arranca y hace un wait sobre la variable mutex. Analicemos.
El weight sobre la variable mutex lo que va a hacer es decrementar el valor. El valor es igual al valor menos 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? Derwin. 0. 0 es menor que 0. No. No. Entonces, solamente va a decrementarlo y lo va a poner en 0. Y esta condición no se va a evaluar. Entonces, va a ingresar a su sección crítica. ¿Qué significa? Que no hay nadie más, que es el único, que es el primero. Entonces, veamos. Evalúa, el valor es igual al valor menos 1, se vuelve 0. ¿El valor es menor que 0? No. Entonces termina y va a ingresar a su sección crítica. Está ejecutando su sección crítica y hay un cambio de contexto. ¿Está bien? Él está ejecutando su sección crítica. El cambio de contexto provocaría que, por ejemplo, haya quedado a la mitad. Y si entra otro proceso, va a tener problemas. Va a quedar inconsistente, el num primus es igual al num primus más 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El segundo proceso ejecuta wait sobre la variable mutex, lo mismo que el primero. Y el valor es igual al valor menos 1. 0 menos 1, ¿cuánto es? Menos 1. ¿El valor de menos 1 es menor que 0? Sí. Sí. Entonces, el proceso se suma a esta lista, a esta cola de bloqueados. Y se bloquea el proceso. Se queda esperando. ¿Qué está esperando? ¿Qué estaría esperando? ¿Qué estaría esperando? Que A salga de la zona crítica. Otra vez, por favor. Que A salga de la zona crítica. Que A haga un signal que le permita decirle, ya está libre la sección crítica. Continuemos. En este trabajo, A sigue ejecutando la sección crítica, que pueden ser líneas y líneas y líneas de código, y hay un cambio de contexto al proceso C. Lo mismo, el proceso C arranca y ejecuta wait sobre la variable mutex. El valor es igual a valor menos 1. ¿Cuánto vale ahora mutex? Menos 2. Menos 2. ¿Es menor a 0? Sí. Sí. Así que el proceso va a la lista y se bloquea. Veamos. Genera otro cambio de contexto. Ahora nuevamente ingresa el proceso A. Como no se había interrumpido en la práctica su sección crítica, es decir, no importa que lo hayan sacado, ha vuelto a entrar y no se ha actualizado. Nadie ha tocado su código de sección crítica. Si fuese la línea números primos es igual a números primos más 1, nadie ha actualizado nada. Vuelve y continúa donde estaba. Termina su sección crítica y va a ejecutar signal sobre la variable mutex. ¿Qué hace el signal? El valor es igual al valor más 1. Menos 2 más 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. ¿Menos 1 es menor o igual a 0? Sí. Sí. ¿Qué hace entonces? Remueve el proceso de la lista. Obviamente el primero que está encolado. Y despierta el proceso. Veamos esto. Incrementa el valor. Para. Remueve el proceso de la lista y despierta el proceso. El proceso estaba bloqueado. Lo despierta. Y al despertar ejecuta su sección crítica. Termina de ejecutar su sección crítica y también ejecuta su propio signal. ¿Qué hace el signal? Valor es igual al valor más 1. Ahora, menos 1 más 1, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Es menor o igual a 0? Sí. No. 0 es menor o igual a 0? Ah, sí, sí. Perdón. Sí. Entonces, remueve el proceso de la lista y despierta el proceso.
Veamos esto. Compara. ¿0 es menor o igual a 0? Sí. Remueve el proceso de la lista y despierta el proceso. Este proceso ejecuta su sección crítica y al salir ejecuta su propio signo. ¿Qué hace el signal? Incrementa el valor de la variable. 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Es menor o igual a 0? No. No. ¿Qué implica? Que no tiene ningún proceso bloqueado. Y va a quedar la variable en verde, en 1. Y puede continuar. Y fíjense cómo, utilizando una variable semáforo llamado mutex y ejecutando las funciones wait y signal, hemos logrado controlar una sección crítica. ¿Está claro esto? Sí, ingeniero. Entonces yo creo que esta es la mejor forma de entender cómo funcionan los semáforos. Los semáforos, como están aquí, nos permiten sincronizar, porque se están comunicando entre ellos y nos permiten sincronizar una sección crítica. Pero la sincronización puede ir un poco más allá. La sincronización puede ser, yo quiero que hayan, bueno, n procesos, pero que corran en cierto orden. Por ejemplo, A sea el primer proceso que se ejecute. Pero si tengo 5 procesos y cualquiera de ellos va a ganar la competencia, ¿cómo logro que A sea el primero que se ejecute? O sea, tengo A, B, C, D, E, por ejemplo. Pero cualquiera de ellos puede entrar, puede ganar la competencia. Pero yo quiero que se ejecute primero A. ¿Cómo lograría esto? Fíjense que las condiciones aquí nos dicen, el proceso A debe correr primero. El proceso D no podrá correr hasta que el proceso C finalice. El proceso E no podrá correr hasta que todos los procesos finalicen. Veamos nuestro esquema para entender mejor esto. Aquí tenemos los 5 procesos. Cualquiera de ellos puede ejecutarse, puede ganar la competencia, intentar ejecutarse. Pero yo quiero forzar que no importa que esté actuando concurrentemente, yo quiero forzar para que haya un orden. A, B, C, D, E, por ejemplo. Quiero forzarlo. Ustedes para la siguiente semana ya van a tener trabajos grupales para realizar con semáforos y con monitores y muchos de los trabajos tienen que ver con robots y su trabajo sincronizado. Entonces a veces se necesita que A o B, pues robots A o B ejecuten algunas tareas para que C pueda recién hacerlo. Entonces necesitan sincronizar el orden. O que haya ciertos procesos donde primero se haga cierta cosa, luego otra y luego otra. Entonces esto nos permite tener esa idea. Por ejemplo, el proceso A, fíjense que internamente no tiene ningún wait, solo tiene signal. Entonces el proceso A no va a bloquear a nadie, pero sí va a liberar algo, un semáforo llamado A. Y 2 veces. Veamos al último proceso. El proceso E tiene que ver con un wait para el semáforo B, del cual depende, y un wait para el semáforo D, del cual depende. Entonces puede tener una sección crítica, no crítica, no importa. Estamos utilizando los semáforos aquí ya no para entrar a secciones críticas, sino para sincronizar los procesos. El proceso D tiene un wait sobre el semáforo C y libera al semáforo D. El proceso C tiene un wait sobre el semáforo A y libera al semáforo C, asimismo. El proceso B hace un wait sobre el semáforo A y libera al semáforo B, asimismo. Veamos en nuestra aleatoriedad que se va a ejecutar el último de los procesos. Nosotros queremos que arranque con A, pero al ejecutarse, ¿qué pasa? Va a hacer un wait sobre el semáforo B. Al hacer un wait sobre el semáforo B, la variable del semáforo B que está en 0, ¿en qué valor se va a convertir? ¿0 menos 1 cuánto es?
-1. -1. Si es menor a 0, ¿qué pasa? Se bloquea, ¿se acuerdan? Y vamos a seguir ejecutando el código. El semáforo D también va a ser un wait. 0 menos 1 también se vuelve -1 y también se va a bloquear. Implica que, de momento, el proceso E, ha habido un cambio de contexto, fíjense antes de eso. El proceso E, en la primera parte, no puede hacer nada. ¿Qué sucede con el proceso B? Va a hacer un wait sobre el semáforo A. Se vuelve -1, se bloquea. Hay un cambio de contexto y ingresa al proceso A. El proceso A lo que hace es hacer un signal sobre el semáforo A. De lo que estaba bloqueado, el semáforo, cuando estaba en 0, se vuelve 1, pero hay un doble signal. Un doble signal lo vuelve 2. O sea, no significa, esto ya no es un semáforo binario, donde 0 es rojo, o cualquier valor, y 1 es verde. Aquí, por encima de 0 es verde, por debajo de 0 es rojo. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, el proceso A se ejecuta primero. Fíjense que ha terminado el proceso A. Ninguno se había terminado. Hay un cambio de contexto y le toca al proceso C. El proceso C hace un wait sobre el semáforo A. Esto está en 2. -1, se vuelve 1. Obviamente este cambio afecta a cualquier lugar del código. Ejecuta su proceso y hace un signal sobre sí mismo. Este proceso tenía al semáforo C en rojo. Con un signal que hace este, está liberando a este otro. Y este puede terminar, el proceso se termina, sin problema. Entonces ya tenemos prácticamente 3 procesos terminados. Pasamos al D. El D va a ejecutar su propio código, donde hace un wait sobre el semáforo C, ejecuta y hace un signal sobre el semáforo D. Este estaba en rojo, se vuelve 1, se pone en verde. Hay un cambio de contexto. Para que el proceso E termine, le falta la parte que está bloqueada. El cambio de contexto permite que el semáforo A se vuelva rojo y se hace un signal sobre el semáforo B, que lo vuelve verde. Ahora, con el cambio de contexto, el proceso E puede terminar sin mayor problema, con lo que se ha sincronizado un orden específico de ejecución de procesos, que sería A, C, D, V, E. Ese vendría a ser el orden, no A, B, C, D. Entonces, de esta manera se pueden frenar, aunque ingresen antes, frenarlos para que no puedan ejecutarse. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vamos a hacer un ejercicio simple. Nuestro ejercicio tiene que ver con el fútbol y la ejecución de penales. Tenemos 2 variables semáforo, un arquero y una variable jugador. Estas variables semáforo van a arrancar con el arquero en rojo y el jugador en verde. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque el jugador patea. Está bien. Si el arquero entra primero, ¿qué cosa atajaría? No le sirve de nada. Entonces, lo que estamos haciendo inicialmente es bloquear al arquero. Entonces, el arquero, aunque intente, no va a poder hacer nada. Está bloqueado. Necesitamos que un jugador patee. Y cuando el jugador patee, ¿qué tiene que ocurrir? El arquero en verde. Más fuerte. El arquero tendría que volverse 1. Tiene que desbloquear al arquero para que el arquero se lance y pueda atajar el penal. Cuando el arquero se lance y haya sido o no penal, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que otra vez liberar al jugador para que el jugador pueda nuevamente patear. Un segundo jugador, un tercer jugador, un cuarto jugador. En este caso, vamos a ver nuestro código. Ya les había dicho que void en C significa vacío. No necesito que mi función me devuelva nada. Entonces, cuando ocurre esto, coloco void.
Si quiero que me devuelva algo, puedo colocar int, y aquí dentro debería colocar return y un valor. Pero en mi caso no necesito hacerlo. En la mayoría de los casos que ustedes tengan que resolver, no necesitan hacerlo, así que pueden trabajar con void. Mi función, que ustedes le llaman método, esto es función, se llama jugador, y adentro tiene un parámetro, un ID. Yo voy a mandar desde el main, jugador 1, jugador 2, jugador 3, jugador 4, etcétera, etcétera. Estoy pasando un ID para saber exactamente qué proceso es, para identificarlo. Si no le pongo un ID, yo no voy a saber qué proceso es. Puede funcionar bien mi programa, pero no lo identifico. Luego, hago un wait sobre jugador. ¿Qué implica eso? ¿Para qué estoy haciendo eso? Para que el jugador se bloquee. ¿Para qué? ¿Qué? El jugador se bloquee. Sí, no. Le falta algo. Vamos a suponer que son 5 jugadores. Cualquiera de ellos puede ganar la competencia. ¿Qué función está cumpliendo ahí wait? Puede ser para que empiece siempre primero el arquero. No. Eso está aquí, verde o rojo. ¿Qué está haciendo wait? Es una línea de código. Ha entrado un jugador, el jugador 3, por ejemplo. Ha entrado el jugador 3. ¿Qué implica hacer un wait sobre el semáforo jugador? ¿Es para que no entren otros jugadores? Exactamente. Si el jugador 3 ha entrado y no hay nadie más, el wait va a volver la variable en 0 y va a poder ejecutar su sección crítica. Si mientras está ejecutando su sección crítica nuestro jugador 3 ingresa el jugador 5, el 5 va a hacer un wait sobre el jugador. 0 menos 1, -1. menos 1. ¿Qué implica? Se bloquea. Intenta ingresar el jugador 1. Hace un wait sobre el jugador. Está menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menor a 0, sí, se bloquea. Entonces, si los jugadores están intentando ingresar, en competencia, o sea, imagínense, el arquero está frente al arco, no se está lanzando porque todavía el jugador no ha pateado, y se están peleando entre los jugadores quién patea primero. El que gana se posiciona adelante y de alguna forma bloquea a los demás. Ya está frente a la pelota, nadie más se puede acercar. Y cuando patea, es esta parte, ejecuta el penal, es un mensaje simplemente, al salir, ¿qué hace? De su sección crítica. ¿Qué hace al salir de su sección crítica? Desbloquea al arquero. Desbloquea al arquero. Entonces el arquero ahora ya tiene 1. Significa que si hay un arquero, solamente ese arquero se va a desbloquear, pero si hay 5 arqueros, cualquiera de los 5 se van a desbloquear. Vamos a hacer el ejercicio primero con 5 arqueros para que vean la incidencia. Entonces, analicemos el arquero. El arquero tiene también su propio ID. El arquero número 4 se lanza, porque ahora ya está en 1, ¿no? A partir de esto ya está en 1. ¿Qué hace? Hace un wait sobre los arqueros. Significa que de los 5 arqueros, no los 5 van a estar en el arco. Solo 1 va a estar en el arco y está bloqueando a los demás. Se lanza y después de lanzarse hace un signal sobre el jugador. Aquellos jugadores que habían intentado patear antes y que estaban bloqueados, a través del signal van a salir de la cola, van a despertarse. ¿Qué tenemos al medio? Simplemente hemos generado una variable i, donde i es un número randómico entre 0 y 2, va a ser 0, 1 o 2. Si la variable i es igual a 0, vamos a imprimir un mensaje que diga que el arquero ataja el penal.
Si no, si es 1 o es 2, hay gol. Entonces, hay más probabilidades de gol que de ataje. ¿Eso está claro? Simplemente esa partecita. O sea, el código es exactamente el mismo, nada más que le hemos aumentado una aleatoriedad para que veamos si ataja o no ataja el penal. Entonces, esto controlaría a todos los arqueros siguientes. ¿Cómo estamos haciendo eso? Con el weight sobre arquero. Y aquí al salirnos liberamos al jugador. Entonces, va uno y otro, uno y otro. Jugador, arquero, jugador, arquero, jugador, arquero, en ese orden. Eso hemos acabado de sincronizar. Lo mismo el jugador. Bloquea a todos los jugadores y al salir despierta a un arquero. Entonces, en la función main, simplemente yo llamo a 5 arqueros, 5 jugadores. Y cualquiera va a patear y cualquiera va a atajar. ¿Alguna pregunta sobre el código? Inge, los semáforos de jugador y de arquero, o sea, son globales, o sea, no es que cada jugador tiene su propio semáforo. O sea, ese semáforo es para todos, ¿verdad? El semáforo vendría a ser, para que se entienda mejor, como el de arquero vendría a ser de la meta, del arco. Y el del jugador vendría a ser del que tiene la pelota. La pelota es común para los 5 jugadores, el arco es común para los 5 arqueros. No es por cada proceso que tiene su propio semáforo, en este ejemplo. ¿Estamos bien? Cuando el semáforo ingeniero de arquero, por ejemplo, está en 1, entra un arquero. El siguiente, si hubiera otro arquero, estaría en 0. El que está en 0 entra a la cola. El que está en 0, si fuese el primero, o sea, suponiendo que aquí hubiésemos puesto 1 al arquero en lugar de 0, implica que o jugador o arquero pueden entrar. Vamos a suponer que gana el arquero. Cuando se ejecuta su código, está bloqueando a los siguientes arqueros, pero está ejecutando su código de sección crítica. Entonces, se lanzaría el arquero sin tener una pelota pateada. Ah, ya, entonces empieza en 0 para que sí o sí empiece primero el jugador. Exactamente, estamos sincronizando con este código. En el caso del productor consumidor no había sincronismo, solo había condiciones que debían cumplir. Aquí estamos sincronizando. ¿Dudas? Hagamos correr entonces. Compilamos. Tiene que salirles esto. Genera un pseudocódigo y genera el archivo de resultados. De esa forma funciona. Coloco run, go. Y aquí en la parte, no se ejecuta. Run, otra vez. Fíjense, primero vamos a ver esto. Go. Se crean los 5 arqueros y los 5 jugadores. Y fíjense cómo la aleatoriedad hace que se muevan de distinta forma. Volvamos. ¿No? Se pone en true el que está activo. Solo uno puede estar activo. Un proceso. Van a fijarse eso. Y van terminando y se van a colocar en false. Y al final se queda con el main. Veamos los resultados. El jugador 4 ejecuta el penal. El arquero 2 se lanza y gol. Jugador 2 ejecuta el penal. El arquero 3 se lanza y ataja el penal. El jugador 1 ejecuta el penal. El arquero 1 ataja. El 5 con el 4, el 3 con el 5. 2 goles, 3 atajadas. Volvamos a hacer correr y seguramente el resultado va a ser diferente. 2 goles, 3 atajadas, ¿okay? Coincide, pero en distinto orden, aunque coincide. 4 goles, 1 atajada. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esta función de la randomicidad y de la concurrencia. Ahora, yo quiero que mi código sea más real. Yo quiero 5 jugadores y un arquero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué cambios tendría que hacer a mi código para que sea un arquero, 5 jugadores? Vamos, piensen. Aquí yo necesito
que todo eso se borre y el arquero 1 solamente participe en el cobijing, pero que funcione. Intento de esta forma. Lo compilo y lo hago correr. Y me sale un deadlock, significa un abrazo mortal, un interbloqueo. Y solamente ha podido atajar un penal. Cuando el jugador 5 patea, no hay arquero que ataje. ¿Cómo puedo hacer que mi arquero 1 vuelva y ataje el segundo penal? Vuelva y ataje el tercer penal. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Vamos, sugerencias, ideas. ¿Nada? ¿Ni idea? Mi variación es pequeña. Esta es mi variación. ¿Qué significa eso? ¿Me están escuchando? ¿Se ha cortado? ¿Por qué no hay nada de respuesta? No, no se ha cortado. Hay 71 adentro. Quiero respuestas. ¿Qué significa eso? Es común para todos los lenguajes. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ok, nada más que no quieren responder. ¿Qué significa while? J Mientras. número 5. Mientras Que se va a J sea ejecutar menor. hasta que sea verdadero. Ok, entonces aquí estoy poniendo J más. ¿Qué significa? Que todo este código hasta aquí se va a ejecutar ¿cuántas veces? 5 5 veces, ¿Cinco del 0 veces? al 4. Del 0 al 4. ¿No? Se va a ejecutar 5 veces. ¿Está bien? Entonces, únicamente haciendo esta variación, estoy diciendo que mi arquero número 1 o el arquero número 5, no importa, 5 veces ataje. Ese es el único cambio que he hecho en relación al anterior código. Y en el cobijing, ahora puedo decir, mi arquero va a ser el número 11, no importa. Es un número. Compilo y ejecuto. Ahora fíjense que aparecen 5 jugadores y un solo arquero. Y el arquero está sincronizado con los 5 jugadores. Volvamos a ver eso. Fíjense. El arquero, cada vez que un jugador patea, él tiene que hacer algo. Aquí se queda, perdón. Aquí tenemos suspendido, por ejemplo. Veamos eso. El jugador se queda suspendido. Son los que se van a bloquear. Han intentado entrar, pero como uno está pateando, los demás se quedan bloqueados. Volvamos a ver. ¿No? Hay 4, 3, 2, 1 y terminan los 5. Fíjense que mientras pateaba un jugador, los 5 han intentado hacerlo y se han quedado bloqueados. ¿Cuál es el resultado? Exactamente el mismo. Nada más que el arquero 11 ahora es el único arquero que en este caso se ha hecho meter 4 goles. Veamos otra vez. Tres goles, atajado 2. Entonces, un cambio simple me ha permitido acercarme un poco más a algo más real. Los penales no se atajan por arqueros diferentes. Hay un solo arquero y jugadores diferentes. Entonces, este es mi primer programa que les muestro para poder trabajar con semáforos, explicando cuál es su funcionamiento. ¿Dudas? ¿Dudas? Ingeniero, Adelante. la función wait, básicamente su función es esperar nomás.
No. Su función es la que dice esta, aquí. Es simplemente decrementar el valor de la variable y en función del valor tomar alguna decisión. Por ejemplo, ahí está decrementando el valor de la variable y si es menor a 0, la bloquea. Si es igual a 0, no hace nada, pero entra en la sección crítica, significa que es la única, la primera. Esa es la función de wait. Aquí, por ejemplo, b ya está con -1, la variable semáforo. Por lo tanto, está bloqueada. Aquí, la variable semáforo está con -2. Por lo tanto, también está bloqueada. ¿Qué va a desbloquear esto? Los signals. Cuando el proceso A termine, va a ser un signal. Esta variable se va a convertir en -1. Pero al ser menor a 0, va a remover el proceso de la lista y lo va a despertar. Y se va a ejecutar su sección crítica. Lo despierta, se desbloquea, ejecuta su sección crítica y al terminar hace su propio signal. ¿Y su signal qué va a lograr? Desbloquear al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Ustedes han visto en el código aquí que, por ejemplo, en esta parte aparece suspendidos. Estos son los bloqueados y que están desbloqueándose a medida que ocurre el signal. ¿De quién es el signal? Del arquero. El arquero cuando se lanza, termina de atajar, tiene que hacer un signal para que el jugador vuelva a patear, el que estaba suspendido. Se están cruzando los waits y los signals en este ejemplo. ¿Dudas? ¿Está todo claro? Hagamos una práctica entonces. Bueno, vamos a tener que hacer la práctica para el día lunes. La idea es que ustedes puedan hacer su propio código en JBase. Una variación de este código, pero vamos a variarlo de manera interesante. En vez de jugador va a ser paciente y en vez de arquero va a ser médico. Entonces los pacientes van llegando, pueden jugar con 5 pacientes también, no hay problema, y un médico. Pero no es solamente cambiarle el nombre. En vez de jugador pongo paciente y en vez de arquero pongo médico. Y bueno, randómicamente locura o no locura. No se trata de eso. Sino que vamos a hacer una interacción doble. ¿Cómo funciona? Si ingresa el médico no hace nada. Porque no hay pacientes. ¿Qué implica? El médico tiene que partir con 0. Si ingresa un paciente que tiene que partir con 1, el paciente ingresa y le dice los síntomas al médico. El médico los revisa. No, perdón. Llega el paciente y se presenta ante el médico. Le dice, estoy enfermo. El médico le pregunta por los síntomas. El paciente le da sus síntomas y en función de lo que ha hecho su diagnóstico el médico, le da un tratamiento. Entonces, paciente llega, médico pregunta, paciente da sus síntomas, médico da tratamiento. ¿Cómo tiene que correr esto? Suponiendo que tengamos aquí, tendría que decir, paciente 1 llega, médico 11, perdón, paciente 1 llega para ser atendido, médico 11 pregunta los síntomas. A continuación, paciente 1 le da los síntomas y en cuarta línea, médico 11 le da el tratamiento. Para este otro, paciente 4 llega, médico 11 le pide sus síntomas. Paciente 4, el mismo, le da sus síntomas y médico 11 le da tratamiento. Es decir, 4 líneas por cada una de las ejecuciones, pero completas, no saltadas. No puede ser paciente 1, médico 11 y aquí paciente 1, médico 11. Tiene que ser directo, porque no van a hacer que el paciente salga de su consultorio a la mitad y que pase el siguiente paciente. Y que cuando le haga la primera pregunta salga de su consultorio y pase el tercer paciente. No funciona así. Entonces se agarra a un paciente hasta darle el tratamiento y se agarra el segundo paciente, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Qué tienen que hacer? Una variación a este código. No es grande la variación,
tienen que entender un poco la lógica y hacer que funcione. Ya tienen este código. Pueden transcribirlo, no hay problema. Tampoco lo voy a publicar. Prefiero que transcriban y que cometan errores. Ahora, lo que me falta indicarles es cómo funciona el JBase. ¿Alguna duda sobre la práctica? Dijo que el paciente empieza en 1 y el médico en 0. Sí, inicialmente es así. El médico tiene que tener pacientes para atender. Entonces, si no tiene ningún paciente, el médico no hace nada. Es como si aquí pusiésemos sin ningún paciente, sin ningún jugador. ¿Qué haría el arquero? ¿Qué haría el arquero? ¿Qué piensan que haría el arquero? ¿Qué haría el arquero? No haría nada. No, nada, ¿no? O sea, No haría nada. No debería poder lanzarse, ¿verdad? Veamos si este código funciona. Déjalo. Porque como tiene un contador de 5 veces intentar, o sea, se está bloqueando a sí mismo. ¿No? Nuestro código no está bien, porque si manejamos un ciclo internamente, debemos ver que controlemos justamente que todos los arqueros estén bloqueados y no haya quien los despierte. Pero no estamos controlando eso en este código. ¿Preguntas? ¿Entiende? Pues la interacción tiene que ser doble. Aquí la interacción es simple. El jugador patea y el arquero se lanza. En el caso de ustedes, el paciente llega, el médico le pregunta, el paciente da los síntomas, el médico le da tratamiento. Una interacción doble. Ya saben, a ver, primero les explico un poco, nadie me ha preguntado cosas sobre el código, pero bueno, voy a tratar de explicar cosas que tal vez ni me han entendido. Para poder definir variables semáforo se utiliza la palabra reservada semáforo, el nombre de una variable cualquiera, y se la puede inicializar con un valor. Se maneja puntos y comas siempre en lenguaje C, así que eso es importante. Aquí tenemos una función vacía con un nombre y un parámetro. ¿Dónde le pasamos el parámetro? Aquí abajo. Este es el parámetro que le estamos pasando. Tenemos wait sobre la variable semáforo. El cout es una instrucción del lenguaje ANSI C que nos permite mandar a consola cualquier cosa que le mandemos nosotros. ¿Cómo le mandamos cosas a la consola? A través de la redirección, menor. Y aquí podemos concatenar. Por ejemplo, le estamos mandando jugador como un string. Concatenamos otra vez con un ID, que ya no es un string, es un valor entero que se va a generar aquí abajo. 1, 2, 3, 11, etc. Menor, y concatenamos con otro string. Entonces va a salir jugador 2, ejecuta el penal. ¿Qué significa esto? End line, va a ser un enter. Si no le pongo esto, los mensajes van a salir uno a continuación del otro. Podemos probar. Por ejemplo, fíjense, ¿no? El jugador a continuación no ha puesto enter, así que el arquero imprime a continuación, directamente. Es por esa razón. Entonces nos sirve mucho el colocar un end line. Pero también el end line se puede hacer como un carácter especial en el lenguaje C. ¿Cuál es el carácter especial? \n. Esto es un carrier return, enter. Entonces, o ustedes si quieren colocan end line o colocan \n con apóstrofes. Cualquiera de los dos funciona para hacer un enter. ¿Se puede hacer solito el enter? Sí. Esto es para darle espacio después de que el arquero ataja. Un espacio lo va a dejar para que se muestre el siguiente jugador
separado, para que se separen jugador y arquero. Pero es cuestión de competencia. ¿Qué significa? Que pueden solaparse los mensajes. Y vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, el carrier return que debería haber después de arquero 11 y se lanza y gol, no ha ocurrido, porque jugador 2 ha llegado antes. Y el carrier return se ha ocasionado después de que se ha impreso jugador 2. Ahí ha aparecido el enter que correspondía aquí y lo ha bajado esta línea. Aquí se ha puesto en buen lugar, aquí se ha puesto en buen lugar, aquí otra vez. Aquí el enter se ha ejecutado aquí abajo, ha dejado que este imprima y recién el enter se ha ocurrido aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Es competencia, es concurrencia, aún para los mensajes. Puede tardar demasiado en ir a la pantalla, mientras tanto se está ejecutando otra cosa y le gana. Y aquí claramente podemos ver eso. Pues no importa que imprima los resultados de esa forma. Eso significa competencia y concurrencia. ¿Se entiende esto? Entonces, para hacer que se muestren bien los mensajes, habría que incluirlos en la parte crítica también. Sí, pero utilizarías demasiados weights. La idea es que se muestre la concurrencia, eso no es malo. Para nada malo. Porque aquí se entiende de cualquier manera. Entonces, el end line, han visto que se puede solapar. El end line o enter se puede utilizar con estas dos formas. End line o carrier return. Otra cosa es el random, es una función del ANSI C en el cual se coloca un valor entero y va a generar un valor entre 0 y ese valor. El if, bueno, para poder hacer las comparaciones se utiliza esta sintaxis, parte del C. El while se utiliza esta sintaxis, es parte del C. Se utiliza llaves de apertura y de cierre, es parte del lenguaje C. Para hacer un contador, un incremento de un contador, se puede colocar J es igual a J más 1 o simplemente J más más. Funciona de cualquiera de los dos. Tenemos una función principal con una llave de inicio y una llave final. Y dentro de eso tenemos que colocar un cobegin con su llave de inicio y llave final. Y todo lo que queramos que se ejecute en forma concurrente. Todo lo que esté fuera del cobegin se va a ejecutar en forma secuencial. Todo lo que esté dentro del cobegin se va a ejecutar en forma concurrente. ¿Está claro? Adelante, adelante. El JBase ustedes lo tienen. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ok, aquí tenemos el tema 3. Documentos complementarios. Aquí tienen JBase docs.zip. Y les pongo con sus docs, sus manuales, porque en JBase se pueden hacer gráficos simples y van a necesitar hacer eso para su trabajo. Entonces ahí tienen que leer, yo les voy a dar algunas pautas, pero tienen que leer algunas cosas. Este es el docs y este es el programa. No es instalador. Funciona para C. No es instalador, solamente se descomprime el jbase.zip. ¿Está bien? Entonces, descomprimiendo va a aparecer, primero, lo descomprimen dentro del disco C. Va a ser mucho más fácil, me van a entender por qué, cuando les explique el archivo de configuración. Lo descomprimen en el disco C. Aquí va a aparecer JBase 1.4.5, creo que es la versión. ¿Dónde está? Si lo descomprimen va a aparecer JBase 1.4.5. Así se va a llamar el directorio. Ustedes pueden mantenerlo como JBase 1.4.5 o simplemente lo renombran como JBase. Ingresan y ahí aparece un archivo de configuración, config. Es un archivo texto. Pueden utilizar WordPad, Notepad o cualquier programa que tengan para editar un archivo texto. Yo estoy utilizando WordPad. Entonces, este es mi archivo de configuración. ¿Qué cosas yo tengo que configurar para que funcione bien? Primero, ¿en dónde están mis archivos fuente? Los archivos que yo tengo que compilar. Aquí le estoy diciendo que está en C. Este backslash en el lenguaje C me permite imprimir un carácter especial, como el backslash n. Aquí es backslash 2 puntos.
aquí el backslash, backslash. O sea, lo que yo quiero es que aparezca esta línea. Entonces me tiene que utilizar con doble backslash en este caso. Entonces me está diciendo que está en el disco C, subdirectorio JBASI, y dentro de eso un directorio llamado examples. Puedo ponerle códigos, no sé, el nombre que yo quiera, pero tengo que crear este nombre en mi código. Aquí tengo examples. Entonces, todos mis ejemplos están aquí adentro y van a funcionar. Eso le acabo de decir, que ahí va a encontrar mis códigos fuente. Si no coloco, va a intentar buscarlo en My Documents, en mis documentos, pero no se va a poder enlazar bien con el compilado. Entonces, es importante esta línea, muy importante, decirle dónde están los códigos fuente. Lo segundo que tenemos que hacer es... Perdón, acá donde estoy haciendo configuraciones, sí o sí hay que colocar el nombre de la carpeta, o podemos crear la carpeta afuera primero, luego colocar acá el nombre, o cómo puede hacer eso. Depende de ustedes, o sea, en realidad el nombre que le den a la carpeta, si se queda JBASI 145, aquí debería aparecer JBASI 145 también. Eso depende de qué nombre le han dado a la carpeta. Aquí le están diciendo dónde va a estar su código fuente, sus archivos que ustedes escriban, nada más. Lo segundo que hay que hacer es decir dónde está el compilador del C. Fíjense que este intérprete también funciona para un lenguaje llamado Pascal. No nos interesa, vamos a trabajar todo en C. Así que aquí le dice, mi compilador del C, o sea, esta línea existe. Ustedes tienen que rellenar esta parte nada más, por si acaso. Solo rellenar esta parte. Entonces, mi compilador del C está en el directorio JBASI, subdirectorio bin, y este es mi nombre de archivo, bacc.exe. Ben Ari C Compiler exe. Así se llama. Entonces, yo puedo verificar que mi archivo está en el directorio JBASI, subdirectorio bin, y aquí está, bacc.exe. Le estoy diciendo ese archivito donde está. Una vez que he hecho esto, guardo este archivo de configuración y recién ejecuto mi programa. O sea, lo primero que hay que hacer es configurar el archivo y recién ejecuto. Para ejecutar mi programa yo necesito JDK o JRE, porque la interfaz es Java. Entonces mi máquina debería tener JDK, cualquier versión, o JRE, cualquier versión. Ejecuto, hago dos clics en el jbasi.jar y aparece mi ID, mi programa que me va a permitir introducir código. Y aquí puedo empezar a escribir código. Este no es un IDE que me va a decir que si tengo error de sintaxis o algo de escribir. No, me va a permitir escribir lo que yo quiera. Lo que yo tengo que hacer luego es colocar save. Y en save, fíjense que me redirige a examples. Si estuviese mal esa línea de source, me va a salir aquí mis documentos. Va a pasar a mis documentos. ¿Dónde están mis documentos? ¿Dónde están mis documentos? Documentos. Aquí me va a redirigir. Significa que he hecho mal la configuración. Es fácil darse cuenta. Coloco save o coloco open y tiene que mostrarme examples, siempre. ¿Está bien? En save o en examples. Ahora aquí tengo que colocar mi nombre de archivo .cm. CM es para los archivos en C, PM para los archivos en Pascal. Entonces tengo que colocar siempre mi extensión CM. De otra forma no va a compilar, de otra forma no va a ejecutar. Entonces yo, por ejemplo, abro cualquiera de estos que diga CM. Esto es examen, ¿no? Este, por ejemplo, un código un poco grande. ¿Está bien? Tengo mi código. Está como editor, no importa. Entonces, si yo coloco save, bueno, esto save as tengo que colocar porque ya estaba grabado, siempre me va a dirigir examples y le voy a poner con .cm. Una vez que lo hago, compilo. Fíjense el lugar donde está compilando. Es el mismo lugar donde está mi código fuente. Entonces, si yo reviso, aquí.
2 sistemas operativos, así que es un problema. Voy a Examples y he editado, no me acuerdo qué archivo, pero no importa. Tenía el CM, ¿cómo se llama esto? PC Monitors. Vamos a buscar ese, aquí está. Cuando compilo se genera este archivo y este otro. Me permite con su pseudocódigo y con su listado poder ejecutar. Entonces, estos 2 mensajes me tienen que salir. Fíjense, cuando compilo. Esos 2 mensajes. ¿Qué pasa si yo cometo un error cualquiera? No sé. Me aparece el error. Y yo tengo que hacer caso a la primera línea, normalmente. Me dice que está cerca, o sea, el error está cerca de un Z en la línea 11. Aquí está la línea 11 y un Z. No reviso lo demás, solo analizo la línea que está mal, la que me dice al principio. Compilo y otra vez está bien. Porque si voy a empezar a revisar las N líneas, son las dependencias. No me interesa. Analizo el primer error que me encuentro. Y luego, simplemente coloco run. Como es un IDE Java que está hecho sobre un código en C, entonces a veces tengo que pulsar varias veces run para que me haga caso, o varias veces go para que me haga caso. No arranca la primera, normalmente porque son 2 programas separados que están de alguna forma juntos para que funcione de una forma más interesante. ¿No? Aquí está ejecutándose el código. Estos códigos son ejemplos que se les da en el mismo programa. Por ejemplo, si hago un open, edit, open, todos estos ejemplos son parte del zip que les he puesto. Todos estos están ahí. Entonces les va a servir muchos de estos para entender los códigos. Por ejemplo, aquí debe estar el programa que hemos empezado, add. Este era el que sumaba 10, ¿se acuerdan? Aquí está sin los semáforos. Ustedes le añaden los semáforos y va a funcionar bien. Esto debería dar 20, pero seguramente no va a salir 20. Fíjense, he puesto go y no sale. Otra vez run, otra vez go y recién sale. Aquí tampoco aparece el which proc, que les decía qué proceso estaba ejecutando. Pues el código que les he dado es más completo. ¿No? Es eso. Esa es la forma de trabajar. Ahora, si quieren hacerlo secuencial, utilizan step pseudocode. ¿Está bien? Esta parte les da un monitoreo de cómo está funcionando la concurrencia. Esto nos permite trabajar analizar gráficamente la concurrencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, se entendió. ¿Hay alguna pregunta? Empiecen a hacer su práctica y ya van a tener algo de ejercicio respecto a JBase. Inge dijo en grupo.